buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Y la nota de esta semana la dio esta carta. Una carta que escribió Carlos Ursúa, ahora exsecretario de Hacienda, quien hizo pública su dimisión con una publicación muy dura en su cuenta de Twitter. Una renuncia no solo inesperada, sino también explosiva en muchos sentidos. Hay que decirlo, una renuncia que hizo reaccionar rápidamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nombró inmediatamente a el próximo secretario de Hacienda. El presidente de México mostró su desacuerdo con la carta y dijo que desafortunadamente en el gobierno hay personas como el señor Ursúa que tomaron decisiones de política pública sin el suficiente sustento. El presidente reconoció que hubo diferencias y aceptó la renuncia del doctor Ursúa. Inesperada, sorpresiva, se veía venir. ¿Qué tanto pierde la Cuarta Transformación y en particular el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues lo vamos a analizar en esta mesa Entre Líneas, así que le agradezco muchísimo a la periodista Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de esta casa, que esté con nosotros. Ivonne, qué privilegio, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, Nacho, gracias. Buenas tardes. La periodista Vianey Esquinca, colaboradora de Excelsior, también está con nosotros. Vianey, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo qué gusto. estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y también saludo en la mesa a Martín Espinosa, conductor, periodista. Gracias por estar con nosotros, Martín. ¿Cómo estás? Nacho, bienvenido también. Gracias a todas. Martín. Y a Rodrigo también. Rodrigo Pacheco, titular de Imagen Empresarial y Dinero aquí en Excelsior Televisión. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, gracias por estar aquí. Digo, más bien gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. Pues gracias a todos por estar acá, ¿no? El saludo de conductor, ¿no? Exactamente. Sí, pues, ni modo. Sí. Bueno, al que no le dijeron gracias por estar acá, sino más bien le dijeron qué bueno que te vas porque los asuntos neoliberales me causan escozor, es a Carlos Manuel Ursúa Macías, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Decía yo al principio del programa, salió una carta. Yo quisiera plantearles a lo mejor una línea de tiempo, regresarnos antes de la carta, antes de la renuncia, a lo previo. Yo creo que en buena medida eso nos va a ayudar a explicar y a entender y a analizar si lo que pasó y llevó a la renuncia al exsecretario de Hacienda ya estaba ahí y no se había dado cuenta, no se quería dar cuenta, estaba intentando sobrellevarlo, simple y sencillamente estaba aguantando. ¿Qué pasó? ¿Cómo era lo previo? O sea, mi primera pregunta para ustedes que saben de estas cosas es, pues cuando llegó Carlos Ursúa, a lo mejor al periodo de transición, a lo mejor los primeros minutos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no sabía que las cosas eran así. No, yo creo que, a ver, lo que pasó en los meses previos es lo que ya todos sabíamos, que había el gabinete, se estaba configurando en dos bloques, ¿no? En los bloques a los que le han dicho que son radicales, a los que son mucho más mesurados. Y entonces también sabíamos que venían golpes, que había una grilla política, que yo diría que es hasta natural, porque no están ahí o no deberían de estar así para ser grandes amigos. Ya nos ha tocado ver que cuando eres gran amigo del Ejecutivo, pues lo que haces es lo contrario a lo que se espera, ¿no? Te aprovechas de esa bonita amistad en otros sexenios. En esta ya veíamos que había cada vez más diferencias marcadas. Durante todos estos meses se estaba haciendo la apuesta de quién era el que renunciaba o quién era la que renunciaba, y entonces tenías que decir, ahora es Alfonso Romo, no soy yo, ahora es ¿Tú hubieras Olga. apostado que él iba a ser el primer secretario de Estado en Yo hubiera renunciar? apostado que hubiera sido Olga Sánchez. Que hubiera sido. Digo, Yo no es el hubiera primer secretario dicho- porque ya renunció la secretaria Sí, de de Semarnat. la renunciaron. Que la Exacto. renunciaron Del por medio ambiente. aquel No. affair con el avión. Pero Yo tú por no las hubieras grillas- esperado que él. No, yo hubiera esperado que hubiera sido primero Olga Sánchez Cordero y que no hubiera sido él. A mí me pareció sorpresiva, pero otra vez, como un resultado de un acomodo que tarde o temprano no solamente se iba a dar, sino que va a seguirse dando. Pero eso pasa, insisto, si tú ves, y tal vez la comparación, dirían, ¿cómo te atreves a comparar con Trump?
pero los cambios de acomodo que ha habido en la administración de Trump, como en todos los gobiernos, lo que te dice es que tarde o temprano se van a dar. Nada más las formas son como se den. Aquí no se cayó de un caballo, aquí no fue por motivos personales, aquí no. Aquí dio una carta muy dura como tú la mencionaste. Esa es la diferencia, las formas con que se están yendo. Pero que hay grilla, que va a haber siguiendo acomodo, ya lo dijo el Ejecutivo, ni se sorprenden. Claro, y entre más duro y entre más necesidad haya de anteponer los proyectos que el presidente ha señalado como prioritarios que los otros, aunque la lógica diga lo contrario, ahí sí va a haber otro descabezadero. Y bueno, son viejos conocidos. Carlos Ursúa y Andrés Manuel López Obrador trabajaron juntos en la administración del entonces Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Carlos Ursúa incluso fue el secretario de Finanzas, implementó una serie de políticas que no se habían implementado en asuntos de recaudación y en asuntos de inversión. Se conocen muy bien. Claro que sí, por eso yo creo que es sorpresiva la renuncia, pero no más que la renuncia, como la digestión política de la renuncia. Yo creo que hoy sí podemos decir que estamos ante un López Obrador que fue jefe de gobierno y un López Obrador que es presidente, y es totalmente distinto. Porque cuando le renuncia a Carlos Ursúa, secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Hace casi 20 años. hace casi 16 años. Sí, 16, más o menos. Es por los segundos pisos. Él no estaba de acuerdo en los segundos pisos, en la forma en que se estaba litigando y que decía que lo tenían que hacer los recursos públicos. Y el jefe de gobierno ya se lo había prometido a Carlos Slim. Y lo que sí había hecho muy bien Carlos Ursúa es el diseño de estos programas que le dieron tanto acento social a la gestión capitalina de aquel entonces. El apoyo a las madres solas, el apoyo a los adultos mayores, lo había craneado, obviamente inspirado en la propuesta ¿Y cómo de recaudar? López Obrador. Porque es Carlos Ursúa el que implementa este asunto de ya no vamos a pagar en la tesorería de la Ciudad de México, sino lo vamos a pagar en cajas de supermercados para hacer todos estos trámites, que no pase el dinero entre los funcionarios públicos. Así es. Ahora, tenemos ese Carlos Ursúa que tiene que ver con un jefe de gobierno, un estilo, y hoy tenemos un hiperpresidente con las riendas muy claras del poder en la mano, que nos ha dado una lección de cómo viene su gobierno con la forma en que tomó la renuncia. Yo diría que lo que estamos observando es un presidente que no va a permitir estos grupos que se sabía que existían, y la verdad es que la lectura que teníamos estaba equivocada. Creíamos que el que venía ganando era Carlos Ursúa. Cuando se dice que se va a negociar los convenios con los inversionistas de los ductos de la CFE, ya perdió Rocío Nale, ya perdió Bartlett. No, aquí no es el enfrentamiento de un grupo con otro, sino quién lleva las riendas y cómo se llevan. Cuando el presidente cuenta la anécdota, después refrendada por Porfirio Muñoz Ledo, de que hay un Plan Nacional de Desarrollo escrito a la neoliberal por Carlos Ursúa y que él mismo lo tiene que volver a hacer, creo que nos está dando la medida de todas las cosas que vienen. Es un presidente que también lleva la política económica. ¿Lo ves así también, Rodrigo? Es decir, ¿se antojaba que Carlos Ursúa la tuviera difícil al arranque? ¿Tú hubieras apostado, y te hago la misma pregunta que le hice a Beney, que sería de los primeros o el primero en irse? No, la verdad es que creo que sí fue una salida sorpresiva, sobre todo porque hay una dimensión además de la lectura política que sin duda es importante, y el encuentro o desencuentro que puede haber al interior de cualquier gabinete y de cualquier gobierno que comienza, pero es que la Secretaría de Hacienda es clave en términos de las señales de estabilidad que mandas, no solo desde un punto de vista político, sino también, por supuesto, económico. Y esta renuncia, a diferencia de las otras que pudiera haber, claro, pues queda registrada en distintos diarios, queda registrada
arrastrada por la comunidad internacional que invierte en México, etcétera, y eso hace que pues fuera relativamente sorpresivo. Y me parece que en el lado positivo, digamos, que uno puede hacer sobre el personaje Carlos Ursúa, además de el poder contener algunos ámbitos o algunas áreas del gobierno que pudieran ser más irresponsables desde un punto de vista financiero, y eso sin duda hay que aplaudirle, temas como el respeto a rajatabla de la autonomía del Banco de México, que si bien el presidente la ha seguido, es por influencia sin duda de Carlos Ursúa, que es responsable de las candidaturas tanto de Gerardo Esquivel en la subgubernatura del Banco de México como de Jonathan Heath, dos hombres, dos figuras que han mostrado autonomía del Ejecutivo, y que estaríamos hablando de otro escenario distinto si ese no fuera el cariz que le puso Carlos Ursúa, que ha sido sostenido por el presidente. Porque lo y digo, que le sacó el presupuesto, que yo creo que también eso es algo importante. y no es Rodrigo. poca cosa. Y además le ha sacado, hay temas con los recortes en distintas áreas, pero no tendríamos ninguna discusión en términos de los propios recortes y del panorama económico si no hubiese responsabilidad en los objetivos de las finanzas públicas. Es decir, esto que es muy esotérico, el superávit primario, ¿no? Entonces, sí, el superávit primario, ¿quién sabe qué quiere decir? Bueno, si no existiera, créeme que lo sabríamos, porque se habría expresado en las variables económicas, en el tipo de cambio, etcétera, y eso es algo que además el presidente dobla la apuesta. Es decir, si bien dice, pues el neoliberalismo que se veía en el plan de desarrollo, bueno, nombró el sucesor, yo creo que incluso era por lo menos más visible en sus posturas, en visiones de mucha responsabilidad fiscal. Fue el que dijo en alguna Dos entrevista bocas. que no iba a ocurrir este año, Predial. y ya lo dijo como secretario de Hacienda, que pues le van a poner énfasis a exploración y producción en el plan de negocios de Pemex, que la parte de refinación, bueno, pues está ahí, es decir, ya lo dice, y estas declaraciones que se dan en términos de yo lo voy a convencer, no, yo lo voy a convencer a él, nos habla de que el presidente ha doblado la apuesta sobre un perfil que desde la visión política pudo haber generado cierta reserva, pero que en lo pragmático, pues ahí está reforzado. Ahora, Martín, antes, para cerrar ya lo previo y entrarle a la carta, ver las consecuencias y las decisiones que se tomaron, ¿cómo ha sido históricamente la relación de un presidente con el secretario de Gobernación? ¿Qué papel ha jugado, de Hacienda? ¿Qué papel ha jugado el secretario de Hacienda en las últimas décadas, Martín? Es muy buena observación porque precisamente yo voy a comentar lo siguiente. Estamos reeditando la vieja escuela de aquel dicho del presidente o expresidente López Portillo, cuando señaló que la política económica se manejaba desde Los Pinos. Y estamos volviendo a esos tiempos porque en la época neoliberal, precisamente no había necesidad de manejar la política económica desde Los Pinos porque todos eran de esa generación neoliberal que habían estudiado economía. Acuérdense que se fueron los abogados, se fueron los licenciados, llegaron los economistas y entonces el secretario de Hacienda tenía un peso específico per se. O sea, por sí mismo el secretario de Hacienda ya tenía un peso muy similar a las decisiones que pudiera tomar el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente en Los Pinos en este caso, ¿no? Estamos volviendo otra vez a la época de los políticos y al personal estilo de gobernar del actual presidente López Obrador, donde las decisiones más importantes de política económica las toma en Palacio Nacional, independientemente de que en Palacio Nacional también esté el despacho del secretario de Hacienda. Y por eso en la conferencia es muy sintomático cuando desmenuzan todo lo que sucedió horas antes con la carta dura de Carlos Ursúa. El presidente incluso vuelve a afirmar, y si Arturo Herrera me presenta algo que no va con lo que queremos, yo lo convenzo. O sea, ya no es el secretario de Hacienda el que va a convencer al presidente, es el presidente el que va a convencer a su secretario de Hacienda de que lo que el presidente está dictando sería lo correcto en materia de política económica. Y eso marca un giro radical precisamente a lo que veníamos observando en los últimos 30 y pico de años de proyecto neoliberal. Ese es el gran cambio, o por lo menos estamos regresando a lo que sucedía en el México de los 70s o en el México de los 80s, cuando el presidente era una figura hegemónica, hoy reeditada en la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 9 de julio de 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado presidente López Obrador, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Perdón, este es importante. Es decir, creo que por primera vez estamos ante una narrativa muy transparente de lo que fue la relación de un presidente con un secretario de Hacienda en términos de discrepancias. Y dicho de cara a la luz pública, porque hoy las redes sociales te permiten tener ese impacto mediático que anteriormente pudo haber tenido la televisión o pudo haber tenido la prensa escrita o la misma radio, ¿no? Hoy las redes sociales son las que marcan mucho el ritmo de los temas coyunturales del país en materia política, y ese documento lo conocimos a través de Twitter. Todo el mundo lo vio, y eso es muy valioso porque de aunque alguna manera... hay muchos enigmas, o sea, Sí, digo, a lo mejor enigmas sí. no es la palabra, pero hay muchas cosas que uno tiene que ir descifrando. Totalmente. Como Bueno, las discrepancias, es la primera. Todavía le preguntaron, ya siendo exsecretario, todavía le quisieron preguntar los reporteros en Palacio cuando fue a la entrega-recepción, ¿a qué se refería con los temas de imposición de funcionarios? Sí, que ahorita llegaremos a eso, sí. Pero vamos, es decir, esto ya marca algo de cara a la opinión pública, tomando en cuenta el impacto en la comunidad que hoy en día tienen las redes sociales. ¿Cuáles son las discrepancias, Rodrigo? No, habrá muchos temas que tienen que ver con Texcoco, temas que tienen que ver con Dos Bocas. Lo podemos, o se asomó en varias ocasiones, no directamente desde el secretario de Hacienda, pero sí del subsecretario antes, Arturo Herrera, hoy secretario, y creo que eso va a continuar. Por eso es que el presidente dice, esto apenas comienza. Yo creo que en cualquier gobierno, qué bueno que haya diálogo, y a mí me da, digamos, una señal muy positiva el que haya nombrado justamente a uno de los focos de esas controversias, que al menos se hacían visibles y que claramente el secretario de Hacienda lo sostenía. De hecho, el propio Arturo Herrera dijo, yo me formé y mi primer trabajo y ascenso importante lo tuve con Carlos Ursúa, que además creo ya no seguiremos... sería el último, mira nada más el que ascenso que no sería el último, el máximo ascenso en materia económica y en las decisiones de política económica de este país, y que además, en mi opinión, y ya que avancemos con la carta, le deja un gran activo a Arturo Herrera para este gobierno. ¿Algo más sobre las discrepancias, Iván? No, yo creo que lo que queda claro es que, lo hemos dicho acá, la ruta de lo que viene, quien la tiene clara es el presidente y no sus colaboradores. Por eso el presidente insiste en que yo lo voy a convencer. Se hace camino al andar, me decía un viejo activista político que ha acompañado a muchos presidentes y que fue maoísta y que fue de estos que hicieron movimientos en México. Dice, es que nadie entiende al presidente, yo sí lo entiendo, porque se hace camino al andar. A mí me queda ya más claro que nunca que el que tiene clara la ruta, nada más, es el presidente. Y por eso, pues, discrepancias, pues ahora sabemos que son esas y quizás hubo muchas otras. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Cuando el presidente al día siguiente da la versión de la carta, en esa sigo todos los días, como ustedes, Claro, la conferencia, sí, y la entonces mañanera. vas viendo las mañaneras, cómo a veces disminuye la audiencia, a veces, bueno, de esa conferencia de prensa. Soy Vianey Esquinca, explicarlo. yo también sigo todo. Sí, los días. compañeros. Hola, Vianey, buenas Compañeros. tardes. ¿Cómo estás? Y ese día se había disparado la visibilidad de la conferencia de prensa, Todo el ¿no? mundo queríamos Todo saber el mundo qué. quería saber. Claro. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que hizo con Germán Martínez, donde fue bastante más escueto, aquí se abrió de capa. Y entonces habló de los pleitos que había, las discrepancias que tenía con Alfonso Romo, las discrepancias que Con tuvo el con SAT. él, Con con Margarita. Margarita Ríos Fajad, o sea, con todo se abrió de capa, y entonces era... ¿De qué está hablando? Entonces las discrepancias son esas. Las personas que no Pero- tienen ni idea de política pública de Hacienda, decías, es Alfonso Romo, hacías checks, ¿no? Y decías, y también los que fueron impuestos, ¿quién impuso? O sea, era Algún tan reportero claro. insistió en Raquel Buenrostro, hicieron ese énfasis y él dijo, no, No es Raquel por ahí no Buenrostro. va. Esta vez no es. por- Exactamente. Y no sé si No Rodrigo fue. esté de acuerdo, pero yo creo, podemos hablar de muchas discrepancias. Yo creo que hubo una discrepancia y que hace como 3 semanas
unas de estas columnas donde se filtran datos en los medios impresos del gobierno, publicó algo muy sintomático hace como un mes, 3 semanas, y decía: a la hora de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el equipo de Carlos Ursúa fue hecho a un lado y se impuso lo que Así el es. presidente redactó junto con alguna otra persona. Porque lo entregó sin siquiera haberlo leído. Totalmente. ¿No? Y entonces eso salió en la conferencia a la que se refiere Vianey, cuando el presidente dice: nuestra principal diferencia fue el Plan Nacional de Desarrollo. Y es donde el presidente aprovecha para mandar señales y dice: parece como si lo hubiera hecho Carstens O Meade. o si lo hubiera hecho Meade. Con todo respeto. Y que son bien simpáticos. Tú Además, cuando sabes que el presidente va a decir algo Pero son neoliberales. Con todo fuerte respeto. contra algún rival político, siempre dice con todo respeto. Y usó esa expresión en esa ocasión. Sí, y efectivamente. Y además le reclama a Ursúa, porque le dice, pues es que me está entregando un plan neoliberal. Sí. Y de lo que se trata es de, De cambiar. destruir eso y hacer otra cosa. Bueno, vamos a regresar con la carta para terminar la carta, el presente, las reacciones. ¿Qué les pareció la reacción del presidente? ¿Qué les pareció la llegada de Arturo Herrera? Vamos a intentar desentrañar los símbolos de la carta, los enigmas de la carta, quiénes son. Vamos a echar ahí un poco la suerte para ver si latinamos. Y entre todo esto, pues yo creo que está muy feliz el doctor Ursúa, ya tiene chamba. Y ya lo presumieron esta semana. Se lo vamos a contar y lo vamos a analizar. Regresando de esta pausa, no se vaya, estamos entre líneas. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Entre Líneas, analizando la salida de Carlos Ursúa y la llegada de Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Decías tú en el bloque pasado, Vianey, radicales y moderados. ¿Dónde pondrías a Ursúa y dónde pondrías a Arturo Herrera, que es el que nombró 55 minutos después de que supimos de esta carta de renuncia, una vez que se hizo pública en la cuenta de Twitter de Carlos Ursúa, el presidente López Obrador como secretario de Hacienda? No. ¿Dónde pondrías a uno y dónde pondrías al otro? Ambos son moderados y por eso, y hay que aplaudirle la reacción tan rápida, ya lo comentaba Rodrigo, que tuvo el presidente, porque en cuanto se anunció la renuncia y las formas de la renuncia, el peso se fue abajo, empezó a moverse la bolsa. Y en 55 Hay minutos tanta las cosas se reacción. acomodaron. En media hora, ya cuando se había filtrado el primer nombre de que era Arturo Herrera, dices, y ya cuando lo llamaron y ya todo el mundo lo echa, como todo el mundo se ubicó y se tal. Y algo que también comentábamos bien interesante hace un momento es cómo llega la rapidez en que inmediatamente da una conferencia de prensa, cosa que no hizo jamás Ursúa. Son dos estilos completamente Después del distintos. troleo, del anuncio, donde Arturo Sí, Herrera no, sale con pobre, una cara mi muy vida. parca, ¿no? Parecía triste. Bueno, pero hasta esos memes Parecía, yo también abonaron me a iba a favor ir, de y la- le hicieron de la transición. transición. Sí, sí, sí. Y entonces sale a Sale. sonreír Y lo explica. y da una explicación. A Y mí da un día me dijeron que yo me reía todo el tiempo cuando Entonces daba tenía que conferencias estar serio. y yo quería ser solemne cuando A estaba ver, este mensaje. Dos estilos completamente de la risa y de la solemnidad. Y no es que estuviéramos diciendo, ya los decía Rodrigo, de que fuera un hombre malacaro, cascarrabias. Carlos Ursúa era en corto, era como un abuelito, era bastante buena onda. Pero eso sí, no le gustaba nada a los medios. Se equivocó un par de veces y yo creo que le dijeron, calladito te ves más bonito, secretario, tú O no él te le puedes costaba equivocar. ¿Sabes qué? ¿no? Es que era como un maestro de cubículo cuando ibas y decías, oiga maestro, ¿cómo ve? Y te decía, no, mira, te voy a contar. Así era, pero en los medios pues Sí, eso no, no funcionaba y un poco lo que le ocurrió en una de las primeras entrevistas era esto, cometió errores, hablar, digamos, coloquialmente, que cuando eres secretario de Hacienda tienes que ser muy cuidadoso con temas como la inflación, claro. porque es Oye, prerrogativa pero del ha Banco de habido México. secretarios que se sacan desde el catarrito hasta, Sí. o sea, Bueno, términos muy hubo coloquiales, otro, ¿no? Luis Videgaray, por ejemplo, ese sí era bastante áspero, bastante difícil de entrevistar, prácticamente tampoco daba entrevistas. Y en cambio, Carlos Ursúa no es que fuera áspero, simplemente No le gustaba. sabía que no era su arena. Y en mi opinión, uno de los errores, y lo fui diciendo a lo largo del tiempo, era ese, porque le faltaba a veces cabildear los temas que buscaba impulsar al interior del gabinete, pues a través de los medios. Pero si no tienes la interlocución, no lo puedes lograr y los demás ocupan el espacio que tú estás dejando vacío. Y eso Arturo parte Herrera lo jugó. ocupaba. Arturo Herrera lo llegó a sí ocupar. tenía, pero exactamente. además sí se sentaba con los columnistas financieros Totalmente. en corto. Se Sí nota. se Se sentaba notó. con Se mucha notó. gente. Sí Yo, se yo notó. lo resumo en dos cosas. Arturo Herrera conecta. Arturo Herrera comunica. Arturo Herrera
o sea, está en su ambiente sí. con la fuente que cubre Los el área conoce. financiera. Claro. Los Tiene una conoce. relación. Si te fijas en su presentación, la tarde del nombramiento, cuando ya sale él solo en el escritorio, el vocero, que es el que le da la palabra a los medios, ¿verdad? Va presentando a los que van a hablar. Y Arturo Herrera decía, a ver, nada más déjenme ver quién es. O sea, como mucha empatía, Muchísima cosa que conexión. con Carlos Ursúa no había empatía. Martín va a ser el primer secretario claro. que tengamos de ese corte. Recuerden, Pedro Aspe, Jaime Serra, Guillermo Ortiz, Luis Videgaray, todos tienen el corte que estaba describiendo Rodrigo. Este va a ser el primer secretario de Hacienda Campanita. Sí, quizás Cárceles ¿No? lo pondría ahí. sí, Sería era buena divertido, onda. era divertido, Sí, era buena onda, era Brillante y- bonachón. Es que buena aquí onda. yo creo que hay algo muy, muy importante y es un presidente, lo hemos dicho muchas veces, pero no hay que cansarnos de repetirlo, avasallante en su capacidad de comunicar, gobierna comunicando. Claro. De manera que las conciencias críticas que tiene la 4T son aquellos que saben articular ideas y buenas ideas. Son muy poquitos, ¿no? El Mijis en Twitter, El Tatiana. Mijis, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier. Yo pondría a Zoé, por ejemplo. Zoé que lo ha dado Robledo, sí, señales. pero el propio Marcelo Ebrard. que el es propio extraordinario Marcelo. comunicando. Y en este caso observas a este secretario que dijo algo que yo creo que por eso se debe llevar muy bien con el presidente, debe tener buena comunicación de ida y vuelta. Se habla de lo difícil que es hablar con el presidente, contradecirlo, ¿no? Por pues ese liderazgo que tiene y esa claridad solo compartida consigo misma de lo que quiere hacer. Pero lo que observas en Arturo Herrera se lo dice muy bien a David Páramo en la entrevista que Excelsior publica el jueves pasado. Tenemos que explicar y comunicar las medidas de economía, Claro. porque se gobierna, dice él, comunicando y Primero hacia es adentro tu del deber. equipo. Así es. Y eso va a ayudar mucho. Articular la comunicación. La al presencia de interior. Arturo Herrera en el gabinete, ya como secretario, como secretario del despacho, va a ayudar mucho a esa interacción con el resto del gabinete, que yo siento que con Carlos Ursúa era No de había. mucho roce. No solo no había roces, al grado de que el propio presidente lo reconoció. No, bueno, con y el causó SAT, la salida con de Germán Martínez en buena medida. Por supuesto. ¿No? Ahora, ¿todos estamos de acuerdo en que son moderados? Sí. ¿O hay Sí. alguna Sí, discrepancia aquí? No, yo no. ¿Hay Yo algún creo que es- radical aquí que diga que yo no? lo pondría extremo moderado. O sea, decíamos radicales moderados y Arturo Herrera es extremo moderado, porque es el que más había salido dentro de la moderación Claro. a hacer visible su postura, lo cual te coloca en un extremo. Ahora, ya no puede, eso que decías que salió la postura y que entonces lo del predial o dos bocas, no es lo mismo desmentir a un subsecretario Que a un secretario. Ya el presidente ya no lo va a poder Exactamente. desmentir. Y ¿no? creo que por Es- eso parte de Pero la la carta... comunicación va a ser diferente. Pero Lo que es decía que tiene Ivonne que es ser muy distinto. interesante. Sí, sí. La forma en que él podrá relacionarse ahora con el propio presidente dentro de esa cercanía. Yo creo que va a tienen tener los dos. mucho mayor margen de maniobra. Yo no Por sé, supuesto. yo no sé cuál va a ser el costo político de una administración que en menos de un año pierda 2 secretarios por Exactamente. diferencias. Y justo por eso creo que un gran activo que le deja Carlos Ursúa, un legado, así lo escribí en algún lugar, que le deja Arturo Herrera es la política económica se tiene que hacer con base en la realidad. Así es, Y en los entonces, hechos. hoy Arturo Herrera puede llegar al planteamiento del plan de negocios de Petróleos Mexicanos y dice, bueno, aquí está en la carta, a mí no me gustaría reiterar esto, pero, ¿no? Porque, pues no me gustaría irme, ¿no? Y entonces eso le va a dar un gran activo a Arturo Herrera para plantear, digamos, pues una postura que a lo mejor no había podido ser tan visible y me parece que eso va a ser muy útil Hay que en lo que viene. recordar lo que pasó hace 16 años cuando llega Arturo Herrera a sustituir a Carlos Ursúa en la Secretaría de Finanzas. De hecho, el que termina, el entonces jefe de gobierno se va a su campaña y se queda Arturo Herrera a terminar todo el periodo como secretario Después de de Carlos Finanzas. Ursúa llega de Gustavo las- Ponce. Gustavo Ponce, El exactamente. apostador. Y es- después de Gustavo claro, Ponce, claro, ya él, Arturo con Herrera. los Apagar el escándalos fuego. saldados, Y él es el que llega Arturo acaba, Herrera. Apagar hasta el el fuego. último día de la administración se queda. Yo preveo que Arturo Herrera se quedará hasta el final de este sexenio al frente de la Secretaría de Pero Hacienda. si lo dejan, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si otra vez todas estas condiciones se mantienen, si no hay manera, a pesar de que el presidente tenga o no
la visión, sí va a llegar un momento en que no me imagino, perdón, para Rocío Nale metiéndole la mano al plan de negocios de Pemex que se va a presentar. bueno. O sea, esas son las cosas que el Es que hay que presidente llegar tiene a que eso. confiar Hay que en llegar a él. Dos Bocas, hay que llegar al plan de negocio de Pemex, hay que llegar a Tren Maya y hay que llegar al aeropuerto. Dice, estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, lo que decías un poco, la verdad, la realidad, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo. Rocío. Saludos a la Secretaría de Energía, ¿no? ¿O dónde hay extremismo? Secretaría de Energía, Bartlett. Comisión Federal de Electricidad, Pemex. Pemex, que Pemex tiene que ver también. con... La relación Sí. de Hacienda y Pemex es la relación más estrecha que puede haber Claro. hoy en día en la Bueno, De hecho, es la tarea más inmediata que tiene hoy Arturo Herrera. Pemex de Hacienda, ¿no? Sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Pregunto, ¿quiénes son los funcionarios que son impuestos y que no tienen conocimiento de la hacienda pública? No tengo datos, todavía no tengo fuentes en el Instituto de los Otros Datos. Quiero cultivarla porque pues para este sexenio, para cubrirlo con Raquel éxito, Buenrostro, hay que tener esas fuentes. Raquel por lo que Buenrostro, dijo el Margarita presidente, Ríos ¿no? Fajat. No, ¿sabes qué? Yo no Margarita creo- Ríos Farjat, perdón, Yo- tiene buenas capacidades. ¿eh? En la primera es oficial alguien que mayor no de la entiende. Secretaría de Hacienda, la segunda, La segunda es la titular encargada del SAT. Sí, entonces la titular del SAT sí entiende. O sea, digamos, no es alguien que no sabe lo que está haciendo. Entonces esa parte la descartaría ella. Alfonso Romo, tal vez cuando estaba hablando de imposición, a lo mejor se refería a él y creo que fue clara en la conferencia. Yo creo que en la siguiente línea, esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno Sí. con un patente conflicto de interés. Sí, porque dice el presidente, como bien recuerda Vianney en la conferencia del miércoles, ¿no? Que él le pidió a Alfonso Romo que designara a los responsables de las bancas de, Es que yo creo de que está por el desarrollo. área de banca de desarrollo. Sí, por ahí va. Y O sea, que- por ahí está la respuesta de lo que A ver, ha a ver. generado en comunidad. No, ha habido nombramientos en la banca de desarrollo que no han sido necesariamente bien vistos desde la óptica de la Secretaría de Hacienda, entendiendo que Alfonso Romo tiene la interlocución con el sector privado. Y que además a lo mejor a través de una de sus empresas se ofreció se No, ofrecieron lo veo así. plazas. No, probablemente Por más ahí bien lo leí. tenga que ver que en la extensión de sus negocios a lo mejor pudiera haber alguna situación. Pero realmente creo que es más una incomodidad muy emocional del ahora exsecretario de Hacienda que realmente alguien que no entendiera. O si no entendía, pues es que en la banca de desarrollo hoy no necesariamente están tomando las decisiones clave en cuanto a la política económica. Ok. Y para cerrar, dice, por motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Reaccionó rápido el presidente. Muy Y bien. decíamos, Muy rápido. la reacción de los mercados también fue rápida cuestión una de vez que horas. supimos la renuncia Sí, sí. y luego también que supimos quién se quedaría a cargo de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hay que reconocer. Yo creo que para mí el apunte de esta semana es la reacción impresionante del presidente. Totalmente. Donde tiene una capacidad política no solo de comunicar, de reparar en ese momento la señal de dónde está el orden, sino que yo creo que aprovechó la coyuntura para relanzar esto que nos había anunciado el 1 de julio al celebrar en el Zócalo el primer aniversario de su triunfo electoral. Él dijo, a ver, no somos moderados, somos radicales. Los moderados son conservadores un poquito despiertos. Y lo que hace el presidente no solo es en media hora tener al sucesor, sino, lo más importante, crear un cierre de filas con su equipo, con su Congreso, con su porra, para terminar defenestrando a Carlos Ursúa. Sí, bueno, se reunió con empresarios de Nuevo León Claro, al otro día, al ¿no? otro día. Con Alfonso Romo en la oficina del presidente en Palacio Nacional. Exactamente. Reacción rápida, Rodrigo. Sí, reacción rápida, positiva, buena, y diría que si bien dice que los conservadores son, digamos, pues un poco... ¿cómo? No, dijo que en el Los discurso moderados, dijo, los moderados son conservadores, conservadores medianamente. un poquito despiertos, Exactamente. medianamente Pero despiertos. hay que decir que en términos de finanzas públicas parecería muy conservador, lo cual
cual yo no soy conservador, pero celebro, digamos, que haya ¿Te este ves? equilibrio en las finanzas públicas. Bueno, un poco por la corbata. ¿Celebras pero qué, perdón? que mantenga el equilibrio en las finanzas Claro. públicas, porque lo ha mantenido a rajatabla. Es decir, uno vio a Luis Videgaray con el presupuesto base cero, pues eso fue un chiste, ¿no? Nunca se logró el base cero. Es la primera vez en las últimas 4 administraciones en donde tienes un presupuesto que ha sido bien controlado y que se han mantenido los objetivos, porque lo que ocurría es que decías, en el presupuesto, vamos a decir, voy a gastar 100 pesos, y en la ejecución, ay, 107, ups. Y esta vez no solo ha ocurrido eso, has gastado 95, ups, su ejercicio. Así Lo es. cual, al final, la señal y lo que más se está viendo de México tiene que ver con la responsabilidad fiscal, sobre todo en un gobierno que tiene amplios programas sociales, Exacto. que si vemos otras geografías de América Latina, lo normal es que el primer sacrificio es la responsabilidad fiscal. En este caso no es así, y nos plantea desde un punto de vista Está económico bueno eso. una visión más bien Ok. bastante cauta. Y si me permiten, yo creo que frente a, digamos, al gallo, al tiro que tiene cantado ya el presidente, frente a su administración y frente, pues, a la historia, vamos a decirlo, pues es normal este tipo de acomodos dentro de los gabinetes. Es decir, a lo mejor pues llama mucho la atención por el personaje que significaba, la importancia de la secretaría, pero pues estos ajustes pues se dan, como lo decías tú al principio Y se van a seguir del programa, se dan y se van a seguir dando. Y el La presidente- reacción fue muy afortunada, creo que la reacción además fue muy atinada, se vio las consecuencias de esa decisión y de esa reacción con cómo vieron esa decisión con Arturo Herrera los mercados, ¿no? Las calificadoras, aunque ya después los asuntos económicos, ya iremos hablando, Martín, pues no son buenas noticias para cerrar la semana. Sí, no, y lo ha dicho Arturo Herrera, su mayor preocupación es la desaceleración mundial que hoy están viviendo los principales países desarrollados. La guerra de El Donald tema Trump. comercial con Estados Unidos, también la desaceleración de la economía estadounidense y bueno, pues toda esta cuestión de incertidumbre que prevalece en los mercados y que ha sido el sello de los últimos meses a nivel internacional. Y bueno, yo nada más quería Por favor, contar con Martín, sí. respecto de lo que decían de la rapidez con la que actuó el presidente, agregar un elemento que el propio presidente comentó el miércoles siguiente a la renuncia de Carlos Ursúa, cuando dice, es que no estamos cambiando de un gobierno a otro gobierno, estamos cambiando de un modelo diferente, de un régimen a otro régimen. Lo que venía pasando en México hasta hace unos meses, señores, se acabó. Hoy es otro régimen, son otras reglas, es otro modelo económico y bajo ese modelo económico tenemos que trabajar. Y es normal los jaloneos, Sí, ¿no? y yo me quedo también con esta carta que en buena medida abre la discusión de por qué la salida y lleva a los colegas a enfrentar al presidente con los porqués, ¿no? Es decir, con las explicaciones. No habíamos tenido esto, efectivamente. Digo, no en todos los casos, pero en la mayoría de las salidas de este tamaño leíamos por motivos de salud, Sí. por motivos personales, Y esto por no se motivos que no discutía se revelaban públicamente, y que claro. no se discutían públicamente. Hoy lo estamos discutiendo. Qué bueno que nos esté dando carnita para un programa así de interesante por las opiniones que están dando y que se pueda preguntar. Claro, me decía un colega de mucha trayectoria en la crónica política parlamentaria, Miguel Reyes Razo. Él estuvo presente ese día, don Miguel Reyes Razo, estuvo presente en la mañanera de la explicación, me lo encuentro ese día en el Senado y me dice, estoy impactado del guión que nos acaba de compartir el presidente. Es un guión de Luis Espota, me dijo él. Es un guión de la novela de Luis Espota, un personaje que tiene diferencias con el presidente por cómo conducir la economía. Casi el paraíso, casi la 4T. Casi la 4T. Diríamos. Así Bueno, es. vamos a hacer una pausa y regresamos a esta mesa. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para Arturo Herrera? Y hablemos de la chamba que tiene, por supuesto, Carlos Ursúa. Y del otro, que ha dicho en las últimas horas el Banco de México. Hay una recesión que dicen las calificadoras y sobre todo qué viene para Pemex, qué viene para Dos Bocas y qué viene para el Tren Maya. Y súmenle Santa Lucía y lo que se acumule de aquí a que termine este programa. Regresamos, no se vayan. ¿Y si vienen? No ha sido bien porque es como lo hemos hecho, pero se viene Bueno, estamos de vuelta aquí a Entre Líneas. Gracias por acompañarnos. Pues Carlos Ursúa ya tiene chamba.
Ya. Sí. Inmediatamente se fue a la academia, en la renuncia que hace en aquellos tiempos donde jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, repite, ¿no? regresa y se va a la academia. Ahorita el TEC de Monterrey ya le abrió las puertas, me parece muy bien. Ujú. La escuela de gobierno, que Legazo. encabeza además Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón. ¡Pum! Vaya cachetadota neoliberal con guante blanco, ¿no? Pues no, porque yo creo no? que incluso le da munición para que digan, sí, era terrible, miren qué neoliberal, y ya está. Sí, bueno. Se construye bien la narrativa de lo que Sí, en una sí, gran soy crónica que neoliberal. hiciste tú, mi querida Gracias, Ivonne, muchas pues gracias. así remató, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible? No dejó, Oye, sí, claro. Pero ¿qué va a pasar con todas estas escuelas en un entorno totalmente diferente a lo que estábamos viviendo hasta hace un par de años, ¿no? O sea, yo pregunto, bueno, ¿les resultará atractivo? Escuelas, dices tú, que han sido demonizadas. Sí, claro. Por la 4T. En realidad, claro, totalmente. O sea, el porque ITAM, son TEC de fifís, Monterrey. son Dividiría en dos, digamos, dos tipos de escuelas. Una, centros de pensamiento, es decir, que a través de sus cuadros o alumnos buscan hacer política pública, y otras que no, que son más bien, diríamos, fresas o fifís, etcétera. Entonces, de los que son centros Que de nunca pensamiento... pensé que lleguemos a utilizar esos términos Esos en esta términos mesa, en esta pero mesa. bueno. Pero serían, digamos, el ITAM, que pues sí, yo creo que está en una búsqueda profunda de cómo se va a ubicar ahora, ¿no? Porque está conectada a muchos intereses. Además, cartas, no hay que olvidar la carta de Balleres que le dice, presidente, muy bien la respuesta ante Trump, tal, es importante tomar nota de eso. Y luego están otras que, siendo México un país de manufacturas muy grande, con una industria ya potente, pues sí que generan muchos cuadros para las empresas. Es decir, si uno ve la EGADE o el IPADE u otras escuelas, pues más bien lo que están haciendo es yéndose al sector privado. Si uno ve incluso los movimientos de los propios exfuncionarios, o son consultores o miembros de consejos de administración de empresas, bancos, etcétera. Es decir, hay mercado, digamos, para generar jóvenes que se van a trabajar en empresas privadas, ¿no? Oye, hasta Arturo Herrera en eso es distinto. Viene egresado, yo no me acuerdo, primero, de la UAM. de la UAM. De la Universidad UAM. Y además la Y luego maestría la hace en Colegio de México. Colmex. Sí. Entonces es como la oda del personaje que López Obrador tenía que tener ahí, ¿no? En Nueva York también estudió después. Ay, Hacer una maestría. No, bueno, pero está bien. igual, Eso ya se quedó. Pero no es Colmex, Princeton. Es que además, No existe. Se dentro cancela. del ecosistema estadounidense, pues hay volvemos a lo mismo, está Princeton, Harvard, etcétera. Nueva York es más bien de la otra zona, con muchas credenciales, pero... Pero sí, o sea, tiene razón. Es decir, alguien de la metropolitana y alguien del Que me dan Colegio de ganas de México. pararme aquí, Sí. de cantar el himno. Párate. Ahora, ¿qué viene para Arturo Herrera? Decía yo en el bloque pasado, va a tener mayor margen de maniobra. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí. Dado el antecedente. Sí, yo digo dos cosas al respecto y en abono a una hipótesis que tenía, las explicaciones de nuestro querido Rodrigo Pacheco me han fortalecido esa hipótesis. El presidente efectivamente tiene un discurso de era un neoliberal insoportable, qué bueno que se fue, digamos, caricaturizando la explicación. Yo me quedo con este hombre pero pues también es un formado en esto que tú nos explicas de responsabilidad financiera. Por supuesto, por el líder que es, López Obrador no va a reconocer que hubo algo que se rompió en términos de relación personal o de administración de recursos, pero sí es un tropiezo. Sí es un tropiezo gubernamental que creo que para una inteligencia política como la del presidente le deja una gran enseñanza y le permite reacomodar con el mismo al que había desmentido por Dos Bocas o por la tenencia, reacomodar las fichas, y yo creo que sí va a tener mucho más margen de maniobra porque no le puede volver a pasar tan pronto. Pero también, y eso lo vimos en muchos aspectos leyendo la biografía de Arturo Herrera, es un secretario hijo de lo que es México. Claro, qué maravilloso. Sí, claro. Hablan de un padre de Hidalgo que era un gran luchador social de Actopan, donde... Hablaba dos dialectos. Efectivamente, gente que muy cercana a las comunidades, sí, que siguió a toda esta mafia, que por cierto se acomodó en la 4T últimamente, la Cosa Nostra, pero el papá perseguía a toda esa gente. Es decir, viene de una vertiente genéticamente social
con una formación profesional. Y yo creo que por todo lo que vimos y lo que hemos hablado de sus márgenes de comunicación, sí va a tener... No le queda de otra. No le queda de otra. Es que no le El queda de otra. presidente, Ivonne, tú me reforzarás esto, usó un término cuando habló de Arturo, cuando dice, está muy bien formado y además con un gran sentido social. Así es. Y eso es lo que busca el presidente. O sea, ¿de qué sirve tener crecimiento si solo se queda en unas manos? Cuando habla del gran sentido social de Arturo Herrera, es precisamente esos antecedentes familiares, personales y de formación que lo hacen ser muy sensible a las necesidades de la sociedad, al problema de la pobreza en México y a trabajar a favor de que ese desarrollo pueda ser repartido de una manera mucho más democrática y equitativa. Así es. Ojalá se Y noten lo que los decíamos, números. a ver, sí, muy social, tiene mucho compromiso, él lo dijo, que tiene que ser una política económica con fuerte compromiso social, todos estamos de acuerdo, es decir, el check de imagen pública, el check de todo el mundo lo quiere, Arturo ra, está bien, pero lo que sí es un hecho es que sí tiene unos retos bien importantes y además el presidente no le va a quedar otra que dejarle las manos sueltas. Veíamos hace un rato el plan de negocios de Pemex. No puede estar hecho por los radicales, necesariamente tiene que salir con una visión de Hacienda. Tiene además muchos otros ¿Pero retos. así lo ve el presidente o No, así yo lo creo ve que, el yo secretario? creo que no. A ver, la primera vez que fueron a presentar, y eso Rodrigo lo sabe mejor que nadie, fue un fracaso cómo lo fueron a presentar porque tenían escasos semanas y entonces los inversionistas y llegaron las Muy calificadoras incompleto, y llegaron, entonces ya no se pueden dar el lujo porque ya estamos en el límite y ese plan nacional de negocios, el plan de negocios de Pemex es la relación con inversionistas, los inversionistas donde te los encontrabas te decían, no hay interlocución. Es la comunicación, es el convencimiento interno para decir, oigan, es que si queremos sacar todos los programas, sí tienen que aflojar tantito y sí es llevarse con sus compañeros. Yo este tema lo veo mucho mejor que con Carlos Ursúa, como ya lo han comentado, pero sí es un tema que tiene que lidiar, otra vez vuelvo a poner encima, imagínate tener que lidiar con Bartlett, que quiere demandar a las empresas, con Rocío Nale, empecinada en Es que que se es un puede gran abogado. construir. Bueno, lo dijo el presidente, esa fue la respuesta del presidente. Claro. Qué bueno Es un gran que se abogado. porque sí vamos a necesitar muchos despachos, ¿no? Y mencionaría que justo por qué Petróleos Mexicanos es el reto más inmediato para Arturo Herrera, es porque lo advertía el Banco de México en el documento de las minutas, que es el que refleja la discusión económica. Es decir, ahí el Banco de México no es que hace una postura mediática para decir va para allá, simplemente lo que están discutiendo y lo que van viendo. ¿Y qué decía? Y queda en la minuta. Y queda en la minuta. Ok. Y entonces decía, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, salvo probablemente Gerardo Esquivel, le preocupa una segunda degradación de la calificación de Pemex. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica entre las finanzas públicas nacionales y las finanzas de Pemex. Tiene un pasivo laboral, es la empresa más endeudada del sector petrolero, nada más 106 mil millones de dólares, que si se te mueve un poquito algo que se llama la prima de riesgo, es decir, yo veo como que ya no va a pagar, entonces pues se vuelve carísimo el financiamiento y eso pues lo que tendría que tener es un respaldo de las finanzas públicas, pero si le das respaldo a las finanzas públicas la gente empieza a decir, las finanzas públicas mexicanas, quién sabe, y entonces puede venir una degradación de la calificación de la deuda soberana de México. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se encarece el financiamiento en general para todas las empresas. ¿Y eso qué quiere decir? Que es más riesgoso prestarle a México, y eso qué quiere decir que México crece menos. Y entonces lo que tiene que hacer es dar un plan de negocios con base en la evidencia, gran activo que le deja Carlos Ursúa, un plan de negocios que funcione para que eso dé señales de que en México se pueden tomar decisiones con una orientación económica antes que los criterios político-ideológicos. Yo creo que Arturo Herrera tiene esa misión, no está sencillo porque es llegar a una mesa, sentarse a negociar y tratar. Es muy bueno y positivo el nombramiento que ha hecho el presidente porque le ha dado un lugar predominante en esa mesa. Ok, esto en cuanto a Pemex. Antes de pasar a Dos Bocas, quiero hacer un alto en el camino. Por ahí, para hablar sobre, digamos, el margen de maniobra que tendría Arturo Herrera, que tiene que ser ratificado por el Congreso de la Unión, hoy está pues, nombrado por el presidente, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de la Unión, cosa que va a ocurrir en los próximos días. Ya se anunció un periodo extraordinario para que eso ocurra el próximo jueves.
Hay un dato que no hemos tocado antes de pasar a Dos Bocas. Un acuerdo firmado el 4 de julio donde cede el secretario de Hacienda y Crédito Público potestades a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, y que tiene que ver con las compras consolidadas. Básicamente, o en general, elaborar, diseñar, promover, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco en términos de los artículos 17 que establecen lineamientos para coordinar dicho procedimiento. Esta firma de acuerdo que para algunos fue la gota que derramó el vaso y que provocó que Ursúa se saliera, ¿cómo la leen? Yo creo que le están dando más margen de maniobra a Raquel Buenrostro. Será interesante ver cómo Arturo Herrera, ahora como secretario de Hacienda, recordarán que hubo una vez, iba justo en A un elevador. a un elevador y le dicen, oiga, ¿qué pasa con las compras consolidadas? ¿Qué ha sido? Eso véanlo como Eso Buenrostro, véanlo eso como no es de Buenrostro. Hacienda, y se metió en un elevador. Ahora es el secretario de Hacienda Sí, y ya yo no me puede decir acordé de eso. esa entrevista. Y ahora tiene que tomar el control. Lo que va pasando, que es todo un tema el de las compras consolidadas, es que parece que están empezando a ver y a tomar decisiones con base en la evidencia. Claro. Hay muchos temas, hay temas de distribución, que no es sencillo, no es repartir gancitos o refrescos, las medicinas son un poco más complejas, y en ese sentido parecería que y no tiene que haber de otra, la Oficialía Mayor de Hacienda empieza a tomar decisiones con base en la realidad, y ahora con un secretario que ve base en la realidad, pues probablemente... Martín, yo creo que va a ser una relación más tersa, una relación de entendimiento, no de confrontación, porque vienen de una confrontación, y yo creo que Arturo Herrera tiene la capacidad para negociar con Raquel Buenrostro. E incluso con ese influyente que tiene conflicto de interés que nosotros interpretamos aquí, que es Alfonso pues Romo. Sin ningún problema, yo creo que Arturo lo puede manejar. Y sobre todo por esa nueva relación o ese margen de maniobra más amplio que tendría Arturo Herrera por la forma en que se relaciona con el presidente. Y bueno, Yo creo que la carta, Nacho, ahorita fue defenestrada y queda todo el cuento feliz porque el presidente lo arregló muy bien, pero va a ser un documento que pende así para la 4T. hay un fantasma que va a estar Ahí está recorriendo la los carta. pasillos de Palacio Nacional. Entonces, parece un kamikaze. Es su espíritu y el espíritu Así del es. gato Gandaya. Van a estar ahí por los pasillos de Palacio Totalmente. Nacional, ¿correcto? Así es. Entonces, es como un kamikaze que se sacrifica Exactamente. y que deja a su alumno, a su subalterno, deben ser, por la forma del talante que tienen como personajes, deben ser también cercanos, y le deja, te heredo el cargo Con este legado. con este legado. O Y sea, siempre va a estar ahí la carta, perdón, para los mercados, para los observadores, para la prensa, para el propio presidente. Entonces, tiene que caminar hacia que no se cumpla esa tan mala radiografía de lo que podía pasar. Esos poderes oscuros. Así es. Ojalá que eso ocurra porque cuentan que Francisco Gil Díaz con Vicente Fox le decía, está muy bien, ¿quiere hacer eso? Y entonces acaba de decir, aquí está la carta, ¿no? Ahora, Arturo Herrera tendrá una... No es la de él, pero también funciona. Él está muy bien, señor. Ah, perdón, esta no es la mía. Ahorita pido una copia. Ahí se la dejo. Oye, la Acuérdese de la carta de Carlos. Nos quedan 3 minutos antes de terminar el programa. Banco de México, recesión, no recesión, calificadoras, todo esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué decir? Yo diría, para concluir, ¿Sí? una idea que me encantó de Porfirio Muñoz Ledo, creo que tenemos que seguirlo más, él es el presidente de la Cámara de Diputados, Sigue estando lúcido. lucidísimo a sus 87 años. Impresionante. Y él decía que siempre los secretarios de Hacienda fueron, antes del neoliberalismo, una especie de dosificadores, una especie de personas que regulaban entre la riqueza y la distribución. Yo diría, este episodio marca el antes y el después de si México logrará construir el modelo de la estabilidad económica con redistribución. Para mí es una gran incógnita y ojalá que sea, como para todos, una promesa cumplida que tiene a muchos esperanzados. ¿Con qué cierras? Cierro que se queda Arturo Herrera. Yo creo que ya no va a poder dormir tan tranquilo porque no solamente tiene todos estos que ya vimos los retos, sino esto que estás mencionando, que si es la amenaza, recesión técnica, si ya estamos ahí, si viene el coco, si vienen las calificadoras, y tiene tan poquito tiempo para revertir
eso antes de que lleguen los siguientes estándares económicos, que pobre, debe de sufrirlo. Ojalá no se le quite la sonrisa, ojalá siga siendo cercano y empático con los medios, porque la tiene muy complicada en estos momentos y sí creo que varios de sus compañeros no ayudan para nada. Rodrigo. Yo creo que empiezan a salir datos con respecto a la actividad industrial, por ejemplo, del mes de mayo. Son datos que hay que tomar en cuenta. No me parece exagerado hablar todavía de una recesión, entendiendo que no hay una definición pragmática de la misma. Esa no tendrá que ser necesariamente la discusión, sino la capacidad de resolver primero el tema de Pemex, porque esa es su prueba de fuego. Si logra eso, va a tener más que la confianza de los mercados y va a mandar una señal muy fuerte. Y creo que a diferencia de Carlos Ursúa, que quizás en la química no logró una buena relación con Alfonso Romo, me parece que Arturo Herrera tendría más capacidad de trabajar de manera conjunta en algo que aparentemente se veía como dos posturas dentro de un mismo gobierno, porque ahora que hablábamos de moderados y extremos, Radicales. yo creo que en los moderados podría también ubicar a Alfonso Romo. Entonces, hay una alianza natural ahí, simplemente hay que tratar de alinear con el objetivo de sacarlo adelante. Esa será otra de las tareas políticas en este caso de Arturo. ¿Iría a Dos Bocas? ¿Iría al Tren Maya? Yo creo que lo que corresponde es que uno no podría decir que se cancela Dos Bocas. Eso no va a ocurrir. Tampoco podría decir que sí se construye. Eso no va a ocurrir. Lo que sí puedes hacer es decir, sí lo vamos a hacer después. Y entonces una buena opción es que le vayas pausando esa parte y digas, sí, vamos a invertir en eso, pero lo importante es producción y exploración. Lo otro sí, claro que lo vamos a hacer, pero vamos con calma. Muy bien. Martín, ¿con qué cerrarías? Yo utilizaría lo mismo que utilizó Arturo Herrera cuando recién lo nombran o le designan el encargo del despacho, cuando dice, veo muy lejos la recesión, pero me preocupa la desaceleración internacional. Creo que los tiempos que se vienen no son fáciles y México está inserto en todo ese mercado internacional. De alguna manera, pues nos llegan los vientos de la turbulencia comercial de Estados Unidos, nos llegan los tiempos electorales en Estados Unidos que van a marcar mucho de lo que va a pasar en la economía del norte para los próximos meses y la recesión en Europa, la desaceleración de los países en Europa que también está generando pues turbulencias económicas. Se vienen tiempos difíciles, pero creo que hay que tranquilizarnos por una cosa. Tenemos secretario de Hacienda y creo que eso es importante. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Martín. Gracias, querido Rodrigo. Gracias, Ivonne. Gracias, Vianey. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima.